Buenos días a todos. Más recuperados, a falta de ducha, 2 cafés vienen bien. Sé que esto tal vez sea una mesa redonda que esperáis mucho. Desde luego es una mesa redonda que yo espero también. Ya habéis oído hablar del programa Max. Algunos empezáis a intuir de qué va el tema, otros no. Y sobre todo nadie sabe lo que realmente significa ponerlo en marcha, mejor que estas 6 personas que tengo aquí a mi lado, que son los directores de aquellos centros que se han elegido como pilotos. El programa Max CSIC tiene un cuerpo principal, que es justamente lo que ahora vamos a llamar la convocatoria Deep Max, ¿vale? Y esa convocatoria, en principio, puede que cambie, porque las situaciones cambian muy rápido, pero está dirigida al mayor número posible de centros, que sea viable. Hemos aprendido muchísimo todos, yo creo, de la experiencia piloto, era absolutamente fundamental hacerla. Recordaros también que el programa Max no es solamente esto, tenemos una serie de ayudas que van en paralelo, también, como por ejemplo lo que han sido los Ramones y Cajales Max, las ayudas nuevas que hay para publicación en abierto, incentivos, los que habló ayer ligeramente Eloísa, para estudiar la fusión de algunos centros, etcétera, etcétera. De todas maneras, dejadme que os presente uno por uno. Eloy Revillán, que todos conocemos y que además le hemos aplaudido extensivamente ya esta mañana, gracias. Que es el director de la Estación Biológica de Doñana. Ana, que está de directora del IGME. Luis Calvo, Mirán Fontans. Jesús Joglar, que está en el Instituto de Química Alternativa, según me dijo ayer, de Cataluña. Atípica. Atípica, perdón. Vincenzo Pavone del IPP y Margarita González del ITEFI. Les he pedido que las respuestas sean ligeramente compactas, porque sabemos que todos podemos llegar a unos límites extraordinarios cuando empezamos a hablar de lo que nos gusta, y realmente que se concentren en aquello que ha sido realmente motivador y renovador para sus propios centros, ¿vale? Entonces, también hemos hablado la idea de dejar al final un rato para que haya también preguntas por parte de la audiencia y a lo mejor resolver algunas dudas que tengáis. ¿Cómo funciona en principio el programa Max? Lo primero que hay es un cuestionario de autoevaluación. Cuestionario de autoevaluación que es fundamental porque es lo que te permite a los centros identificar en dónde se encuentran, ¿vale? Y no se trata simplemente de sacar más puntos, ¿eh? O inventarte cosas que tu centro no tiene, sino realmente hacer un proceso de búsqueda interior. ¿Cuáles son las fortalezas reales de tu centro y qué es lo que te falta para llegar a la excelencia? Cuanto más fiel sea esa autoevaluación a la realidad del centro, mayor provecho se puede sacar con el Max después. Entonces vamos a empezar, si os parece, por la autoevaluación. Y realmente la primera pregunta es esa, o sea, ¿cómo ha servido este proceso para conocer vuestras fortalezas y debilidades? Hay que decir que los centros están en situaciones muy diferentes. Hay centros que están a las puertas de ser Severo Ochoa, hay centros que ni siquiera se lo habían planteado, ¿vale? Entonces yo creo que es importante saber cómo esta autoevaluación os ha servido a cada uno de vosotros. Si empiezas a ser tú mismo, Eloy. Quizá el primer comentario sería una muy breve introducción de nuestro centro. Es un centro ya viejo. Yo creo que es el centro que ha tenido Severo Ochoa más antiguo del CSIC, que es una anomalía. La mayor parte de los centros Severo Ochoa del CSIC son centros muy nuevos y muy dinámicos, con preguntas muy actuales. El nuestro es uno de los viejos, de los oxidados, de alguna manera. Hemos ido Severo Ochoa, lo perdimos en su momento con la crisis. Y en ese momento justo esa reducción de dinero hizo que varios investigadores brillantes de la casa se fueran y eso tuvo un coste muy grande para el centro. Nuestra situación yo creo que estaba bastante bien delimitada en el análisis porque hemos aplicado varias veces al Severo Ochoa, hemos aplicado también este año pasado. Y en ese proceso de análisis y autocrítica hay una serie de fases, casi como en el duelo, en el que primero te flagelas, luego reconoces, luego piensas. Y el Max es, ahora que no nos oye nadie, que no hay nadie aquí de la organización central, el Max es otro plan estratégico del centro, pero con objetivos, indicadores y fondos para intentar mejorar. Y eso es fundamental.
Mi experiencia es que es tan flexible como sea cada uno de los centros, en el sentido de que aquí cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre, somos muy diferentes, tenemos casuísticas e historias completamente divergentes y aún así entramos en un análisis que nos permite, por ejemplo, con la autoevaluación, para nosotros, en nuestro caso, que es un proceso que ya hemos hecho muchas veces, es una lista de ideas en las que hay que pensar y hay que reflexionar. Y son cosas, muchas de las cuales ya hemos hecho el análisis y tenemos esos objetivos y esos indicadores, pero en otras a lo mejor se nos han olvidado. Y para eso hemos utilizado nosotros la evaluación, aparte de ese proceso luego ya con Elena y con la gente de BICID de ayudaros a hacerlo lo más general posible, ¿no? Pero ha sido muy útil en ese sentido. Es una reflexión que es, en nuestro caso, se ha hecho dentro de dirección, porque ya estaba hecho dentro de lo que es el claustro y de manera más amplia en todo el centro, pero que es muy útil. Es algo que merece la pena hacer con tiempo. Es decir, olvidaros del Max, echad un vistazo a las convocatorias Severo Ochoa y María de Maeztu, ver la filosofía que tienen y pensad en esa dirección. Y podéis empezar a trabajar en esa dirección. Esa es mi reflexión. Ana. Pues, a ver, yo un poco siguiendo la línea de Eloy, pues nuestro centro pues es especial, ¿no? Nos acabamos de integrar hace 2 años en el CSIC y tenemos una trayectoria no como un centro científico de excelencia, sino como un centro de excelencia de ciencia aplicada. Eso nos lo dijo claramente Chema el día que vino y yo me lo he apuntado. Tenemos 175 años, cumplimos 175 años el año que viene, entonces estamos en una situación un poco diferente, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido de la autoevaluación? Pues de la autoevaluación hemos aprendido que no lo estábamos haciendo tan mal, porque de todas las 70 preguntas que había, teníamos acciones en cada uno de los 70 ítems. Lo que no tengo claro es si los habíamos entendido o no, y que posiblemente algunas de esas preguntas no estaban enfocadas por igual para todos los centros. De ahí la importancia de la flexibilidad. Es decir, que aunque, bueno, no sé cómo serán las preguntas siguientes que os toquen, se habrán ya modificado, aunque penséis que esas preguntas no son para vosotros, no importa. Seguro que luego podéis hacer algo que se acople a vuestra propia identidad, como nosotros lo estamos haciendo, intentando hacer en la nuestra. El problema de la autoevaluación, por lo menos a los que participamos en la primera fase, es que estamos teniendo muy poco tiempo para todo. Entonces, las preguntas de la autoevaluación son realmente interesantes y te hacen pensar. Te hacen pensar mucho más que el Severo Ochoa. Yo, como soy muy ingenua y muy atrevida, pues hace 2 años pedimos el Severo Ochoa porque queríamos vernos como éramos y necesitábamos esa evaluación externa. Por eso pedimos el Severo Ochoa. Pero el Max es mucho más exigente a la hora de rellenar y a la hora de lo que te piden que tú te autoanalices, ¿no? Es como, no sé, es algo psicológico, ¿no? Es una algo así. Entonces, realmente lleva mucho tiempo y nosotros sí que echamos falta más tiempo para poder resolver esas cuestiones. Y la otra cosa que nos sorprendió de la autoevaluación es que, además de las cuestiones y de las acciones que habías hecho para cada una de esas cuestiones, te preguntaban si habías evaluado las acciones y con la evaluación de las acciones habías abordado nuevas acciones. Claro, eso era impensable. Entonces, en ese momento te vienes abajo porque dices, vale, hemos hecho acciones en todo, pero es que no nos ha dado tiempo a autoevaluarlas y acabamos de llegar. Es imposible, ¿no? Entonces, yo lo que os diría es que no os vengáis abajo con la autoevaluación, que tiráis para adelante y que, bueno, pues si algunas cosas no veis, pues no las pongáis y listo, ¿no? Y sí es importante la flexibilidad, el tema del tiempo, que yo creo que para los siguientes se debe dar más tiempo, y la exigencia, ¿no? La exigencia que supone rellenar el cuestionario. Realmente ha sido duro. No, muchas gracias. O sea, es claro que los conejillos de Indias son los que más sufren y efectivamente esperamos que la siguiente autoevaluación, sin dejar de ser igual de exigente, sin embargo, sea mucho más fácil de acceder a ella y de llevar a cabo la autoevaluación en sí, ¿vale? Pero eso es lo que tiene ser piloto, en el fondo. Luis, ¿qué nos cuentas? Bien, buenos días a todos y en primer lugar pues decir que gracias por volverme a invitar a esta mesa, ya estuve en la presentación y sobre todo también gracias al equipo directivo por escoger el centro como conejillo de Indias. Y digo esto pues, básicamente por una cuestión.
porque la autoevaluación y el conjunto del Plan Max lo que ha significado es básicamente, para un centro de las características de ciencia básica, de humanidades, básicamente 3 cosas. Primero, que todo el mundo en el centro se dé cuenta de que el centro necesita una política científica clara. Es decir, no una política basada en los grupos de investigación o en las individualidades. Y entonces, la autoevaluación lo que ha servido es para poner sobre la mesa ese elemento. El centro, como centro, debe tener una política científica. En segundo lugar, el hecho de que, por primera vez, en el caso de mi centro, sencillamente se ve que el hecho de que, como decía Eloy, hay una dotación de recursos, permite, lo que podríamos decir, empoderar a la dirección. Es decir, la dirección sencillamente puede realmente llevar adelante las actuaciones de esa política científica que se ha pergeñado, que se ha previsto, que se ha visto de alguna manera en esa autoevaluación. Y en tercer lugar, un elemento de que el Plan Max en esa autoevaluación ha hecho reflexionar de que hay que hacer un cambio en lo que es la cultura organizativa del centro. Es decir, ese cambio en la cultura organizativa del centro significa que, de una parte, los seniors pueden realmente empezar a contribuir con su conocimiento, y los juniors, que vienen con otro tipo de piel, por decirlo así, que la gente más joven, que ya viene con un chip más incorporado en lo que es la competitividad, sencillamente se pueden recoger todas sus visiones. Entonces, esa autoevaluación lo que ha permitido es conjugar un elemento con otro. De alguna manera, sería, por decirlo así, romper las callosidades de los seniors, que sencillamente ya tienen todo un recorrido, ya han visto toda una serie de cosas y, bueno, pues tienen, en fin, aunque esto lo tenía pensado para otra pregunta, un cierto escepticismo, y los jóvenes que sencillamente vienen sobre todo pensando en su carrera científica, Entonces, el Plan Max, esa autoevaluación, lo que significa es dar ese paso, decir, no, tú puedes hacer tu carrera científica, pero tú sencillamente has de participar en un elemento común que es esa política de centro. O sea, eso es muy interesante, porque realmente una de las ideas de esa autoevaluación es justamente que el centro tomase conciencia de centro y de programa de centro, y sobre todo la gente joven, por un lado, que van pensando en su carrera, y la gente senior, que están pensando en retirarse. Efectivamente. Jesús, cuéntanos. Hola, buenos días a todos. Yo también, como Luis, quería agradecer a la dirección el que nos hayan seleccionado para ser conejillo de indias del piloto. Yo quiero empezar explicando que el ejercicio de autoevaluación es lo que yo hubiera querido tener en enero o febrero del 2021, cuando empezamos a preparar nuestra solicitud María de Maeztu. Porque cuando empiezas de cero, sin tener ningún tipo de idea de qué va el tema, o ligeramente por amigos que lo han solicitado previamente, pues te coges el BOE y empiezas a mirar y dices, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, la plantilla de autoevaluación es un instrumento que te permite responder a una serie de preguntas clave de cara a en qué situación está tu centro y a dónde quieres que vaya, evidentemente consensuado con claustro, investigadores y demás, pero que te da unas pautas muy claras a unas preguntas concretas que tú tienes que responder y que has de ser lo más honesto posible, porque a ti no te vas a engañar. O sea, no tiene sentido que te autoengañes. Y estoy explicando esto porque esta mañana algunos directores empezaron a preguntarme por el tema de la autoevaluación, que cómo era, que qué significaba, que no sé qué, y creo que es algo que hay que explicar, y es así de simple. Es una herramienta pensada para ayudarnos a elaborar el proyecto científico y el plan estratégico del instituto. Evidentemente, yo juego con ventaja porque nosotros hemos preparado, empezamos, como decía, el 2021, a principios del 21, con la María de Maeztu. No fuimos capaces de presentar la solicitud en el año 21 porque no llegábamos, y entonces decidimos que antes de presentar una solicitud que no iba a ningún lado, cortar de momento y retomarlo en el 22. Fue lo que hicimos. En 2022 volvimos a coger todo lo que teníamos entre manos y conseguimos dar un avance importante de cara a poder presentar una solicitud bien planteada.
es lo que hemos hecho y estamos esperando el resultado. Entonces, esto a mí me ha resultado relativamente fácil, el tema del Plan Max, el piloto, por esta razón, porque es un ejercicio que ya habíamos hecho partiendo de cero, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero es animaros a todos a que cuando salga la convocatoria os planteéis hacer el Plan Max. Es una vuelta de calcetín de decir, estamos aquí, pero queremos llegar a dónde queremos llegar. Tenemos que olvidarnos de los egos. Siempre que sale un tema de cuestiones de egos y de personal de investigadores, hablo de una campana de Gauss. En todos los institutos hay una campana de Gauss. En un extremo está la gente que tira del carro, en el otro extremo están los que meten los palos en las ruedas. Y por el medio hay una masa que puede ser más o menos acampanada, más o menos desplazada a derecha o izquierda, pero que es moldeable y que hablando pues se llega a consensos de cara al futuro del instituto. Esa es mi visión de la autoevaluación. Pues muchas gracias. Vincenzo. Bueno, a ver si puedo añadir algo a lo que ya, porque efectivamente todo lo que habéis comentado lo hemos vivido en el IPP, más o menos, y entonces no quiero repetir. Simplemente me gustaría describir un poco este proceso utilizando metáforas, a mí me encantan, y a ver si de esa manera puedo transmitir no solamente lo que ha ocurrido, ya lo habéis comentado muy bien vosotros, sino que el ánimo y los sentimientos que han acompañado el proceso de autoevaluación. Para empezar, primera imagen, cuando comentamos a todo el personal que tenemos esta oportunidad del Plan Max, los comentarios principales fueron: otro plan estratégico, no, por favor. Lo digo sinceramente. Digo, no, mira, que no es un plan estratégico, es otra cosa. Hay recursos, se trata de hacer un proceso de autoevaluación, nos van a apoyar con medidas, con un cuestionario, con datos, etc. Entonces, ahí se va abriendo una grieta, donde poder hablar de implicar a la gente. Pero, otra vez, otra metáfora, sistema solar. Si miras al Sol desde, no sé, Mercurio es abrasador. Pero si lo miras desde Neptuno, hombre, es bonito, pero calor, no hace. Y el personal del IPP en ese momento concreto, en junio, pues lo veía el central y, por supuesto, todo lo que corresponde al Plan Max, pues como algo así, pues bonito, como el Sol, pero lejos, que no calentaba mucho, la verdad. El caso es que, finalmente, gracias a esta grieta, gracias también al hecho de que Elena y Chema vinieron al claustro a presentar, poquito a poco se fue implicando primero los jefes de departamento, luego los jefes de grupo, y el lenguaje del plan de autoevaluación era un poco complicado, familiar, pero distinto a la vez. Costó. Y de hecho hemos pasado, creo, feedback útiles para que se pudiera revisar seguidamente. Pero bueno, el caso es que, como cuando probamos, otra metáfora, helados de sabores nuevos, al principio resultan extraños, pero luego nos entra a menudo el gusanillo y queremos más. Y eso es lo que ha pasado. A medida de que se iba rellenando este cuestionario de autoevaluación, a medida de que se empezó un debate sobre cómo contestar a cada apartado, ahí entraba el deseo de decir un poco más, de hacerlo un poco mejor. Hasta que el momento culminante de esta primera fase fue: ahora tenemos que buscar expertos internacionales que nos ayuden. Y allí, uso otra metáfora, todos nos convertimos en niños contentos porque podíamos invitar a nuestros amigos guays a la fiesta de cumpleaños. Y así es como No fue. te adelantes, que es la siguiente pregunta. No. Y ahí eso es cuando se acabó, digamos, en la primera fase del plan de autoevaluación. Y para concluir, pues nos permitió poner en marcha el proceso. Con dificultad, pero allí ya realmente se empezó a trabajar. En el fondo, es una vez más, o sea, el plan de autoevaluación te pone frente a un espejo
Sí. Al principio lo que ves no te gusta, no es normal, ¿vale? Pero luego te empiezas a fijar y no es tan malo y ves sitios donde hay que mejorar, Así es. utilizando una metáfora. Sí. Margarita, cuéntanos tú. Buenos días, muchas gracias. Os agradezco que nos hayan invitado al MATS, al instituto. Mi instituto es un instituto pequeño, con una particularidad que no tenemos una única línea de investigación, una única área temática, con lo cual tenemos dos áreas temáticas bastante diferentes y cohesionar en una no era sencillo. La autoevaluación, creo que estoy de acuerdo con todos mis compañeros, que no voy a repetirme, pero hay un punto que nos hemos pasado, que era que lo que primero que nos pidieron fue los 5 centros o los 4 centros con los cuales compararnos. Y en centros con áreas temáticas diferentes, pues, como decía Vicenzo, mis amigos guay con quien me comparo. Y esa comparación y ese reporte que nos enviasteis, ponerlo sobre la mesa, distribuirlo en un claustro, pues, ¿estamos tan mal? Y después vino la autoevaluación. Y la autoevaluación venía, como decía Ana, con decir hechos, cómo has evaluado esos hechos y qué has hecho. Y en ese momento, yo recuerdo que el ITEFI tiene una comisión de excelencia desde hace un par de años, porque ya habíamos pensado que habíamos que replantearnos la forma en la que trabajábamos, que no podíamos seguir siendo la suma de grupos de investigación. Entonces, la encuesta primero pasó por esa comisión que dijo, bueno, vamos a suavizar un poco el claustro. Estuvimos 2 días, 4 horas cada día con las 38 preguntas. Llevamos la propuesta al claustro y el claustro estuvimos 5 horas en un claustro. Pero 5 horas en un claustro discutiendo pregunta a pregunta, analizando pregunta a pregunta, diciendo primero que éramos muy buenos, después que no éramos tan buenos porque no nos autoevaluábamos nosotros mismos y después que nunca habíamos puesto una medida para controlar aquello. Ese ejercicio nos permitió decir, venga, ya hemos dicho que vamos al MATS, ya sabemos que vamos a tener que trabajar muchísimo porque nosotros nunca habíamos hecho un plan de este estilo. Los centros que han tenido Severo o María ya se lo habían pensado o ya lo habían elaborado, nosotros no. Pero fue la forma en la que poder aunar a la gran parte de los investigadores. Y no hablo de grupos, sino hablo de investigadores. Es decir, la mayoría de los investigadores empezaron a tomar conciencia de ¿con esto a dónde voy? Y ya tenemos más preguntas, pero esas carencias que vimos al principio nos han servido mucho ahora después, en la fase que estamos ahora de elaborar el proyecto. Y eso, como me decía un compañero, porque nosotros tenemos reuniones prácticamente todas las semanas y muchos cafés por los pasillos, y me decía, dice, me estoy pensando, dice, es la primera vez que me pienso en una investigación no a 3 años, no un plan estratégico. Estoy pensando lo que voy a hacer a 8 o a 10 años. Dice, esa forma de trabajar, dice, no la había tenido antes. Y me alegra tenerla, aunque sea en la última parte de mi carrera, pero me alegra tenerla. Y me alegra que la gente más joven que se integre la vea y vea que no es necesario trabajar solamente con la previsión de un proyecto pequeño o a 3 años, que hay que tener las miras un poco más allá para elaborar una estrategia de centro, y esa es la palabra, una estrategia de centro que en nuestro caso no teníamos, a pesar de tener un plan estratégico. Pues Fenomenal. Pues yo creo que en el fondo permea la misma idea en los 6 centros. Es la idea de que la autoevaluación no ha sido sencilla. Muchas veces no ha sido sencilla porque no se había hecho ese ejercicio. Muchas veces no ha sido sencilla porque no nos gusta ver a veces una realidad. Y luego, por supuesto, están las reticencias que hay siempre dentro de los mismos centros. Vamos a pasar a otra cosa que yo creo que es muy interesante, que es la existencia de un comité científico asesor externo al centro. Los centros de excelencia, y cada vez hay más centros en el Consejo que tienen comités científicos asesores externos, pero específicamente los centros SOMA es una condición sine qua non.
Entonces, nosotros, una de las propuestas era hay que crear un comité científico externo, algunos centros lo tenían, y mi pregunta ahora va por ahí, es decir, ¿tenía vuestro centro un comité científico asesor externo? Si no lo ha tenido, ¿cómo ha sido el proceso de crear? Y tal vez más importante, ¿cómo ha sido la relación de ese comité con el equipo, tanto directivo como a lo mejor el equipo que está trabajando o con el centro en general? Vamos a empezar por otro extremo esta vez. Pues en nuestro caso acabábamos de definir de crear un comité científico asesor cuando planteamos el último plan estratégico. Llegó la pandemia, nos ralentizó y el MATS ha vuelto a ponerlo sobre la mesa. Ha sido una decisión unánime de decir, no tenemos un proyecto decente que enviar a alguien que no lo mire. Entonces, con esto de que ser un poco cauto diciendo, vamos a trabajar duro en tener algo para que lo evalúe un comité científico asesor. Hemos tenido contactos, hemos intentado explicarle al comité, a los miembros de ese comité, lo que era un MATS. Algunos han dicho que sí, tenemos que renovar porque algunos al final están en un proceso de que se lo están pensando, no se han caído, se nos están pensando. Pero realmente hemos tenido contactos pocos, porque nuestro principal problema que detectamos era que el plan estratégico que teníamos no era para enviar a nadie y porque además no se iba a aparecer en nada lo que era el MATS. Entonces, la decisión es pospuesta. La decisión nuestra es, a partir de los primeros contactos que hemos establecido, una vez que esté terminado el proyecto, se envía. Y se envía en el proyecto, se envía la encuesta con los resultados de la encuesta y esas comparaciones con los centros. Esa es la decisión que hemos tomado. Ya, curioso, porque justamente nosotros lo veíamos desde el otro punto de vista. Es decir, el comité científico asesor debe ayudar al centro a establecer un proyecto científico muchas veces. Porque eso en los centros ocurre, que cada uno, como has dicho tú antes, cada uno tiene su pequeña historia. Y muchas veces el comité científico asesor es capaz de ver por encima de esa historia personal, individual, y ayudar a identificar justamente un proyecto común. En nuestro caso, como tenemos áreas muy diferentes y los miembros del comité responden a esas áreas, lo que nos pasaba era un poco de que los que conocían muy bien un área, al no conocer la otra, empezamos a tener algunas opiniones que no nos ayudaban y la decisión de comisión fue decir, a ver, no, planteamos un proyecto global que lo vean globalmente y que no se queden solamente con un área temática de la que trabajan, sino que sean capaces de verlo como un todo. Entonces, es una decisión arriesgada, pero yo creo que lo importante es que fue una decisión consensuada. No fue una decisión de un director ni de un equipo directivo, fue una decisión discutida y decir, a ver, no, es importante tener y trabajar en un proyecto coherente, en un proyecto que aúne, en un proyecto que nos defina más que en decirle a mi colega, mírame y evalúa este proyecto y dame un feedback, ¿no? Entonces, en nuestro caso yo creo que a lo mejor es el caso que no comparto con el resto de mis compañeros, pero que es una decisión aplazada, sí. Hasta que no esté terminado el proyecto, no. La comisión ha dicho, yo creo que por eso preguntamos, el dinero se puede guardar porque está ahí, está presupuestado y todo, pero está pospuesto. En nuestro caso sí. Gracias. Ahora sí, Vincenzo. Bueno, ahora sí. Bueno, no sé, yo llevo 5 años en la dirección del IPP y me he peleado en esos 5 años con una leyenda metropolitana que decía que los institutos de ciencias sociales y humanas no podían tener comité científico externo. Yo, por más que he buscado en estos años, no he encontrado ninguna norma que diga eso. Y realmente es una cosa que siempre he querido tener. ¿Por qué? Desde como en mi instituto hay varios grupos y hasta ahora bastante estáticos y cerrados en cada uno en su posición, con el resultado que todo lo que está en el medio básicamente se ve cada grupo lo ve de una perspectiva específica y no es capaz
de ver este mismo objeto desde la perspectiva del otro que está al otro lado de la sala. Y una manera de romper esta situación es precisamente teniendo un comité científico externo. El MAX ha permitido por fin romper esta costumbre, insisto, que estaba basada en una leyenda metropolitana, y por fin movilizar tanto los grupos como los departamentos y pensar seriamente en quién nos podía ayudar a hacer lo que tú decías, Jaime, a pensar un proyecto colectivo de instituto que no solamente era posible, es posible, sino que permitiría al instituto dar un salto importante a nivel científico y a nivel de impacto social. Y para llegar a una lista de personas que nos pudieran ayudar, ha sido un trabajo coral y colectivo donde los jefes de departamento han trabajado codo a codo con los jefes de grupos para llegar a una lista de 12 personas que finalmente, después de ver los contactos, se han quedado en 4. Representan más o menos las áreas de trabajo del instituto, pero tienen un standing, un nivel muy prominente que permite a ellos y a nosotros tener conversaciones que trascenden los pequeños ámbitos de investigación. Y puedo decir rotundamente que el trabajo hecho con estos 4 expertos es lo que ha permitido a todo el trabajo dar un salto de calidad impresionante. Y esto es lo que nos ha permitido juntos, porque hemos trabajado los 4 más 6 del instituto, que es el comité de redacción, hemos trabajado codo a codo durante 3 meses virtual y presencial, y finalmente el resultado que estamos revisando ahora es algo que nos pertenece a los 10. Y eso ha sido muy bonito, porque veo que estas 4 personas se han implicado como si fuera su instituto. Es que eso es fundamental. Es decir, no solo la implicación, sino lo que has dicho antes que me ha encantado. Es decir, el comité científico asesor debe ser capaz de mirar por encima de los problemas del día a día, de las pequeños, es que no tengo papel en el cuarto de baño, es que no me falta un técnico. No, tienes que verlo global y a partir de ahí desarrollar tu proyecto científico. Así fue concretamente. Gracias. Don Jesús. En nuestro caso, nosotros teníamos comité científico asesor externo. Cuando yo me incorporé a la dirección, la directora anterior ya lo había creado. Está compuesto por 7 personas expertas de distintas áreas científicas de las que tocamos nosotros, y además una de ellas es de industria farma. De hecho, esto nos ha abierto también un poco la idea de crear un comité científico asesor externo business relacionado con farma industria o temas afines, ¿vale? Que estamos mirando cómo hacerlo también. El comité científico asesor externo se reunió justo antes de la pandemia, vino al instituto presencialmente y se hicieron presentaciones de todos los grupos de investigación y de todos los servicios, individualmente y en privado, es decir, cada grupo con el comité científico asesor y la dirección del centro. Yo todavía no estaba implicado. Y de ahí surgieron una serie de recomendaciones de acciones a emprender de cara a mejorar aspectos de funcionamiento, de cara a conseguir mejores resultados de excelencia, etc. Eso nos sirvió de base para elaborar después el plan, el proyecto científico de cara a la María de Maeztu, ¿vale? Y justo antes de presentar el plan de la María de Maeztu a la solicitud, reunimos por videoconferencia al Comité Científico Asesor Externo para explicarle lo que habíamos hecho, los cambios que habíamos implementado en el instituto. A modo de ejemplo, una de las cosas que más nos criticaban era que el tema de los servicios era muy difuso, que había, si digo la palabra lo vais a entender perfectamente, chiringuitos dentro del propio instituto, y que, bueno, que nos recomendaban que revisáramos esa situación, y eso hicimos. Nos costó trabajo, nos costó sudor y lágrimas. Sangre, por suerte, no, pero bueno.
Y bueno, nos ayudaron en ese camino de buscar alternativas y buscar mejoras de cara a la solicitud de la María de Maestro. Y eso es muy, muy, muy importante. Y cuando hicimos la segunda reunión por videoconferencia, pues al explicarle los cambios que habíamos hecho, nos felicitaron y nos animaron a seguir en la misma dirección. Les explicamos que teníamos pensado hacer el business comité externo y les pareció una idea muy interesante. Y en eso estamos. Seguimos. Ahora mismo tenemos que renovar 2 miembros, uno por jubilación y el otro por missing, porque no contesta ni a los correos. Es tan externo que no contesta. Exacto. Pero bueno, eso es peccata minuta, o sea, es lo de menos. Gracias, Jesús. De nada. Luis. Bien, pues en nuestro caso, nosotros habíamos tenido alguna iniciativa previa para poder constituir un comité asesor externo y no lo habíamos podido constituir básicamente primero por la pandemia, pero básicamente por un segundo elemento que es el tema de la financiación. Para poder tener un buen comité externo, pues tú necesitas pagar unas dietas, necesitas unos hoteles, unos viajes, etc. Entonces, nosotros no teníamos recursos para poder hacer frente a eso. Esto nos ha permitido dar ese salto. Nosotros lo que le hemos solicitado al comité externo es sencillamente que se eleve por encima del día a día, como decías, Jaime. Eso para nosotros está siendo fundamental. Que a pesar de las especificidades de las áreas, nosotros lo que les estamos solicitando es que ellos nos ayuden a construir ese proyecto colectivo. Ese proyecto que decía antes de política científica globalmente considerado. ¿Qué está significando tener ese comité asesor externo? Para lo que es el personal, para lo que son los grupos, para lo que son los individuos, pues básicamente un ejercicio de humildad. Es decir, nos estamos encontrando, pues claro, que el sistema, tal como se ha construido en nuestro país, lo que te conduce continuamente es que tú vas a tener tus sexenios, tus proyectos, etcétera, porque tienes que ir a una evaluación, etcétera. Si tú quieres progresar, tienes que ir o a IC o a OPI, pues tú tienes que tener toda una serie de esto. Entonces, claro, esto significa que tú aceptes que otro externo te venga a decir, oye, es que vuestro grupo que estáis trabajando en esta dirección, a lo mejor tendríais que ir hacia aquí o hacia allá. Y el centro que tenéis esta serie de particularidades, a lo mejor lo que tenéis que potenciar es esta cuestión. Por ejemplo, una de las cuestiones que se nos apuntaba decía, mira, una de las grandes cuestiones que el CSIC tiene, es decir, vuestro centro, por vuestra especificidad, y el CSIC tiene en conjunto, a diferencia de la universidad, es que puede realizar proyectos de largo recorrido. Es decir, a diferencia de la universidad, donde es mucho más complejo esa situación. Entonces, esos proyectos que vosotros tenéis de largo recorrido, por ejemplo, en nuestro caso, se está haciendo el proyecto científico más largo de la historia de Cataluña, que es el estudio del origen del catalán, que se inicia a finales del siglo XIX. Y en el siglo XXI se continúa trabajando. Entonces, ese proyecto de largo recorrido nos dice, no, es que vosotros tenéis que potenciar como centro y explotar esas particularidades. Curioso. La verdad. Ana, cuéntanos. Bueno, pues nosotros teníamos ya prácticamente formado y nombrado el comité externo por la presidenta del CSIC. Era una de las cosas que teníamos que hacer con motivo de la integración. El comité se propuso en el claustro, salieron ahí una serie de personas propuestas por el claustro y luego se dio tiempo, lo voy a contar porque creo que es interesante, para que la gente votara a las personas que se habían propuesto entre todos. El claustro del IGME, pues como todos, es esencialmente científico, pero claro, en el IGME hay un personal técnico un poco especial, con unas características que también son capaces de hacer, es que lo hacen, proyectos internacionales, convenios y demás. ¿Qué pasó en la votación? Pues si en el claustro del IGME hay 120 personas, votaron 40 personas. Imaginaros que había una propuesta de 20 personas, pues a lo mejor hubo personas que salieron con 2 votos. Lo que pasa es que eso es lo que salió, con lo cual esa es la propuesta que se envió al CSIC para nombrar. En esa propuesta, que había 4 personas internacionales y 8 nacionales, salieron 2 internacionales, una que después dijo que él no quería saber nada y otra que, bueno, era una española que estaba viviendo en Nueva Zelanda. Con lo cual, nuestro comité científico asesor estaba un poco sesgado, por decirlo así.
estaba muy sesgado a prácticamente toda la parte científica del instituto y era muy nacional, ¿no? Claro, cuando ya viene el Plan Max, pues es el momento de decir, tenemos que modificar o cambiar todo esto. Lo primero que hicimos fue reunir al comité científico que teníamos nombrado para explicarle cómo era el ICME ahora, porque esa es otra cosa en la que nosotros nos enfrentamos. La gente tiene una idea del ICME que no es la de ahora, es una idea del ICME, no voy a decir de hace 175 años, pero a lo mejor sí de hace 50 años, porque el ICME pues, ha sido un organismo que ha estado bastante encerrado en sí mismo. Entonces, lo primero que había que hacer era que el comité científico viera cómo éramos ahora y cómo nos organizábamos dentro del CSIC. Y eso lo hicimos a principios de septiembre, después de la autoevaluación. A partir de aquí nos planteamos que ese comité para el Plan Max no era suficiente y que teníamos que tener más personas de otros países y más personas con una visión más técnica y de servicio público, en este caso de servicio geológico, que es las redes en las que está el ICME, dentro de la red de servicios geológicos europeos e iberoamericanos. Y entonces nombramos a 3 personas más de nuestros equivalentes servicios geológicos europeos y otras personas de centros de investigación y universidades internacionales. Más personas de otros centros del CSIC de geociencias, más gente europea. Total, que nuestro comité externo del Plan Max tiene 14 personas. 14 personas que se han reunido ya 2 veces. Es decir, a la primera reunión solo del comité inicial se sumó otra, porque como los plazos nos han ido cambiando, no sé si para bien o para mal, pues inicialmente teníamos que entregar todo el 15 de noviembre, íbamos con la lengua afuera. Entonces yo reuní al comité externo, pues no sé, 3 semanas antes para contarles bueno, nosotros como partimos de otro punto, pues también para nosotros es importante que la gente sepa cómo es el ICME y cómo es el ICME integrado en el CSIC. Entonces, a los otros servicios geológicos que son nuestros homónimos, pero que muchos no están en el Ministerio de Ciencia, que están en el Ministerio de Industria o en el Ministerio de Minas o en el Ministerio de otros ministerios, pues hay que hacerles ver cómo somos y solo sabiendo cómo somos y dónde estamos nos van a poder guiar bien. Entonces, eso es lo primero que hicimos, contarles cómo era y contarles la visión que teníamos pues, del ICME hacia la transición ecológica, ¿no? Y para mí eso fue un punto muy importante. O sea, creo que lo más importante es que nos vean y que nos vean cómo estamos ahora y a partir de ahí que nos puedan aconsejar. Luego, como supuestamente también había que entregar el día 15, pues yo había convocado otra reunión, pues yo qué sé, el día 12. Y entonces ahí ya les entregamos un primer boceto, un primer borrador de nuestra visión, de las líneas de investigación y bueno, pues nos han hecho bastantes sugerencias y realmente coincide bastante nuestra visión con la suya, ¿no? Que creo que esto hay que dejarlo un poco para más adelante, qué es lo que se está contemplando ahí. Entonces, yo estoy muy contenta, creo que esto es una de las partes más positivas del Plan Max, tener este referente de tantas personas de fuera del ICME que nos están viendo. Porque eso nos sitúa también fuera, ¿no? Nos ayuda a que las universidades o los otros centros que nos veían como un organismo de hace 50 años, pues nos vean en la situación actual. Y para nosotros eso es tan importante como el plan estratégico, que nos vean, que nos vean. Claro. Entonces yo estoy contenta. Y en cuanto al grupo de trabajo del ICME, yo intento no funcionar por el claustro, sino funcionar por asambleas, pues por eso de que tenemos muchísimo personal técnico altamente cualificado que debe también participar en el Plan Max. Entonces, las informaciones que hacemos y las consultas las hacemos a través de las asambleas en lugar de a través del claustro. Una pregunta rápida. ¿Vuestro nuevo comité científico asesor ha hecho una preevaluación de los distintos grupos, de las distintas actividades del ICME? Bueno, lo que ha visto ha sido... lo que ha hecho ha sido un comentario sobre la exposición que hicimos de cómo era el instituto, cómo estaba organizado en las 2 vicedirecciones, en los departamentos y en los grupos. Y sí fue crítico en la confección de los grupos, porque claro, hay grupos que sus líneas se solapan mucho, entonces no entendían por qué era eso. Cuando les explicamos que es que los grupos los tuvimos que hacer en
prácticamente 3 meses con motivo de la integración y que la gente se había favorecido, que esto es otra historia, ¿no? Que la gente eligiera libremente. Entonces, lo que sí que nos ayudó a ver es que no teníamos que hacer la estrategia científica por grupos, sino por líneas mayores de investigación. Porque los grupos dejaban ver esos solapes o quizá esos solapes. Entonces, bueno, eso también te ayuda, ¿no? A que si sabemos que se solapan, pero que te lo digan está muy bien. Y además, hablo en este caso de la propia experiencia de mi centro, el identificar líneas transversales, además vertebra el centro. Eso luego lo contamos. Eloy. ¿Qué os puedo contar yo? Nosotros teníamos ya un comité científico asesor, pero que estaba en vía muerta con motivo de la pandemia. Cuando les contactamos, básicamente nos dijeron que ya hemos trabajado bastante, buscaros a otros. Entonces, iniciamos un procedimiento de renovación completa, aunque finalmente uno va a continuar, espero, una vez que se produzca el nombramiento. Os puedo contar cómo ha sido el procedimiento para elegirlo. El claustro, en las múltiples reuniones que tuvo en la parte de pensamiento del plan estratégico del centro y la propuesta del Severo Ochoa, esto es previo al MAX, pero es parte del mismo trabajo. Hizo una propuesta, no sé si eran 40 o 50 nombres de distintos referentes, mayoritariamente internacionales. Sobre todos los nombres que salieron, yo planteé una encuesta en la que tenían que votar todos los miembros del claustro. Finalmente votaron el 80 y tantos %, lo cual es como decíais, después de insistir mucho, hay que ser como la madre, niño comete la sopa, niño comete la sopa. Al final la propuesta sale con una votación en la que luego, al plantearlo nosotros al CSIC, en la organización central, se modula. Nosotros queríamos tener 6 miembros en el comité científico asesor, que fuera mayoritariamente internacional, que fuese mitad hombres, mitad mujeres, y que tuviese al menos un integrante español, preferentemente del CSIC. Por una razón, en nuestra experiencia con el comité científico asesor y cuando tuvimos el Severo Ochoa, es que muchas de las recomendaciones que nos hacían básicamente no se podían llevar a cabo, porque no hay un conocimiento de la realidad en el día a día, y es muy importante que dentro del comité haya alguien que ponga ese contexto en el que se puede ordenar de alguna manera qué se puede hacer y qué no, qué es razonable, hasta dónde se puede llegar. Y eso ayuda mucho. Entonces, va un miembro del CSIC en la propuesta, y la razón es esa, que es español, y el resto es eso, mitad gente muy relevante, muy brillante. La propuesta nuestra está basada en la solicitud del Severo Ochoa, que está en evaluación ahora, y una previa que está en ejecución de un programa andaluz que se llama Cualifica, que es similar al Severo Ochoa, con una cantidad de fondos importantes. Entonces, no teníamos tampoco mucho margen para modificarlo, porque eso se vuelve vinculante. Nos den o no el Severo Ochoa, eso nos da igual, nosotros lo vamos a aplicar. Para nosotros el Severo Ochoa, la solicitud es ese plan de centro que con más o menos recursos vamos a ir llevando a cabo, y estamos llevando a cabo. Teníamos ya 2 evaluaciones previas en las que nuestras vergüenzas estaban claramente identificadas, que las puedo resumir: somos viejos, tenemos barriga, estamos calvos, tenemos el pelo blanco, tenemos que renovarnos, y nuestra organización tiene que tener más sentido lógico, como bien decíais, ¿no? El análisis, yo creo que ya os lo conté alguna vez, del centro mostraba que no se funciona en grupos, la gente funciona de otra manera, se forman equipos para proyectos concretos y esos equipos van solapando conforme van terminando, incluso gente que no se habla, que están en distintos departamentos, trabajan juntos en el mismo proyecto, y la conclusión fue que teníamos que reorganizarnos al completo. Ya lo hicimos hace un par de años. De 8 grupos y 6 departamentos pasamos a 2 grupos y 2 departamentos que se llaman igual. ¿Cómo hacer eso con gente que a lo mejor no se llevan bien? La estrategia fue reunirles y contárselo. Mirad, esto es lo que sale. Tenemos estas evaluaciones externas de los referees del Severo Ochoa, que al fin y al cabo funcionan como el panel asesor externo. Cuando vas a esas reuniones tú ya sabes lo que quieres hacer. Te lo planteas a ellos y les preguntas ¿qué hacemos? Sin decirles lo que tú quieres hacer. Y la conclusión, yo iba pensando en hacer 3 grupos y 3 departamentos y salimos de allí haciendo 2. De alguna manera, los grados de libertad que tienes a la hora y la dirección de las acciones, cuando das la oportunidad a la gente de opinar y les pones en la tesitura de ser ellos los que tienen que pensarlo, acabas llegando a la misma conclusión. Si yo llego allí y les digo, mira, vamos a hacer esto, eso no hubiera funcionado, porque es algo impuesto. Requiere más trabajo, requiere más esfuerzo, pero con un grupo grande, heterogéneo de gente muy brillante, cuyo trabajo es el más importante del mundo, para ellos, tenemos
creo que es la mitad de los premios nacionales de investigación en el área de medio ambiente que se han dado, están en nuestro centro. Entonces, como comprenderéis, el trabajo que hago yo es muchísimo más importante que el que hacéis cualquiera de vosotros. Eso es un asset, es algo, una virtud del centro, pero hay que saber gestionarlo de alguna manera y poner a la gente de acuerdo, ¿no? En unos objetivos comunes, esa parte de estrategia que hablabais, que hay que pensar en la estrategia del centro, no solamente en mi estrategia como investigador, y pensar cómo encaja en la del centro y de qué manera puedo yo contribuir. Entonces, el comité que se va a nombrar, en cuanto se nombre, ya nos dijeron, es gente muy importante, muy competitiva a nivel internacional, ya me dijeron que no, ahora olvídate, tengo los próximos 3 meses, queremos ir en primavera, queremos ver Doñana y como muy pronto va a ser marzo. Le dices, muy bien, no te preocupes, ya lo evaluaremos, ya echaréis un vistazo a nuestras tripas cuando podáis y nos ayudaréis sin duda. Entonces es más o menos nuestra pequeña O historia. sea, el atractivo de este país es algo con lo que hay que jugar para el Comité Científico Externo. Lo que has dicho sobre tener una persona dentro del sistema es fundamental. Y es fundamental por la sencilla razón que muchas veces, si el Comité Científico Externo son solamente de investigadores que vienen de fuera, les cuesta entender lo que hacemos con la financiación que tenemos, ¿vale? Y a mí me ha pasado decir, pero ¿cómo es posible que tú estés haciendo eso y tienes un proyecto de 150.000 euros? No les cabe en la cabeza porque allí funcionan. Me estás engañando. Claro, exactamente. Entonces, nosotros, nuestro director de nuestro centro, el director de nuestro comité científico asesor, que está ahí sentado, es la persona que les da una colleja a todos los extranjeros y dice, no, es que aquí se funciona así. Efectivamente, explicar las idiosincrasias del sistema español no es fácil y hay que buscar realmente a alguien, en nuestro caso siempre lo hemos hecho así, que sea el director del comité. En nuestro caso, Jaime, también hicimos lo mismo, es decir, como condición sine qua non, una persona del sistema para que compartiese con el resto de miembros sencillamente cómo se funciona aquí. Exacto, no es fundamental. Vamos al paso siguiente, o sea, vamos siguiendo autoevaluación, comité científico asesor, y ahora llegamos en donde estáis en este momento, que es el proyecto científico, ¿vale? El proyecto científico, os quería preguntar un poco cuál ha sido vuestra experiencia. Sé que no ha sido fácil, sé que os hemos cambiado os hemos metido prisa, os hemos cambiado las fechas, os hemos empujado todo lo posible, había una razón para ello. Pero lo que quería preguntar realmente es cuál ha sido vuestra experiencia y cuáles han sido las dificultades principales para hacer un programa científico potente. Vamos a intentar dejar al margen de esas dificultades la burocracia, la falta de personal, sino realmente los problemas internos a la hora de desarrollar ese proyecto científico. Si os parece, esta vez vamos a empezar por Jesús. Bueno, empiezo. A ver, en nuestro caso, el origen sale del claustro, evidentemente. Y como es lógico, pues los egos están ahí aflorando a todo lo que dan. Entonces, bueno, la propuesta que se hizo fueron 4 líneas estratégicas de investigación en las que previamente habíamos analizado a nivel de comité de dirección y comité de estrategia para intentar encajar a todos los grupos del instituto. Siempre hay francotiradores que van por libre, pero bueno, con eso ya contamos, lo que decía antes de la campana de Gauss. Y lo que hemos conseguido fue generar 4 líneas estratégicas, como digo, en las que encajan todos los grupos. Algunos de los grupos están en 2 o incluso en 3 de las líneas estratégicas. Y luego tenemos una línea transversal vertebradora que son los computacionales de la casa, que básicamente lo que hacen son colaboraciones. A ver, también hacen investigación propia, pero la mayor parte de ellos colaboran con los distintos grupos del instituto, aportando sus conocimientos de cálculos a los problemas de cada una de las líneas, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se lleva el claustro y más o menos se explica y se evalúa, siempre hay alguien que después del claustro, después de haber hecho votaciones y demás, te viene con la queja, pero es lo que hay. Así de simple. Como decía Churchill, la democracia es la peor forma de gobierno exceptuando todas las demás. Todas las demás. Vincenzo.
este proceso en el IPP ha sido algo fascinante. Debo decirlo porque ya llevo unos cuantos años en el CSIC y por pocas cosas me sorprendo. Pero esta sí me ha sorprendido, porque no sabíamos bien cómo hacerlo. Porque después del momento del subidón, esto de la fiesta de cumpleaños a la que invitamos a nuestros amigos, llegó el verano y nos desconectamos y en septiembre tuvimos que retomar el asunto. Y entonces decidimos hacerlo de manera sencilla y humilde, es decir, nos reunimos con todo el personal, pre-doc, post-doc, técnico, todo lo que quería, y hacemos 2 sesiones de brainstorming completamente abiertas. Y obviamente al principio las posiciones eran muy distantes. Yo soy muy experto en esto, y el otro, yo es que eso es el... Pero después de recuerdo muy bien, la primera sesión, como hacia 2/3 de la sesión, paramos y decimos, vamos a ver, hay muchos temas que aquí se han repetido. Hemos hecho como una breve pausa para imaginar una nube de palabras en la que serían las palabras más frecuentes. Y a partir de esto fuimos empezando a pensar que igual había clústeres temáticos muy importantes que eran transversales. Una vez identificados estos clústeres temáticos de manera más o menos aproximada, luego empezó literalmente como empieza la lluvia, poquito a poco, a ver que, claro, un ejemplo, migración, desigualdad. Trabajamos muchísimo en esto. Y hablando, las dos cosas están muy relacionadas. Cambio tecnológico y medio ambiente, igual. Y así, a medida de que se iba vislumbrando estos solapamientos, esta transversalidad, cuando realmente nos pusimos a ver, nos dimos cuenta que prácticamente todos los grupos tienen algo que decir sobre todos los temas de los clústeres temáticos. Entonces, todos los grupos tienen trabajo que tiene algo relevante que decir sobre migración. Incluso los que trabajan en medio ambiente, incluso los que trabajan en cambio tecnológico. Y de esa manera hemos construido una matriz de lo que es y que puede ser el trabajo de investigación científico del IPP. Pero además, y acabo con esto, lo último que nos sorprendió es que por fin pudimos dar una expresión, pudimos definir qué es lo que hacemos. Además de hacer relativamente buena ciencia, nos hemos dado cuenta de que producimos un conocimiento que tiene una relevancia, un impacto social muy fuerte y muy importante en este momento. Y que esto no es una consecuencia indeseada de nuestra investigación, sino que es un punto fuerte. No somos un instituto como el JRC, que trabajamos para policymakers, pero lo que hacemos sí es relevante para ellos. Y cada vez más. Y esto ha sido como un despertar colectivo de decir, pero esta no es una debilidad, esta no es un byproduct. Esto es algo que queremos y podemos poner en valor. Y a partir de esto, ya y no me extiendo más, a partir de esto, de esta matriz y de esta reflexión, se ha articulado el proyecto científico junto con los expertos, porque los brainstormings lo hicimos primero entre nosotros, luego con los expertos cuando vinieron, bueno, online, y finalmente en los 2 días que estuvieron en Madrid, y estuvimos trabajando codo a codo, sección a sección, párrafo a párrafo. Muchísimas gracias, Vincenzo. Margarita. Pues en nuestro caso teníamos un trabajo previo hecho importante cuando hicimos el plan estratégico que está vigente, que es que somos 11 grupos de investigación, grupos unipersonales, y estuvimos en aquel momento diciendo, no, esto no puede seguir siendo una suma de grupos, tenemos que buscar objetivos comunes. Y ya en aquel momento habíamos identificado objetivos comunes.
esto nos ha venido muy bien ahora, porque el identificar objetivos comunes en aquel momento llevó a que los grupos dijeran, esta convocatoria, este proyecto necesita masa crítica, y concurrimos todos aquellos que podemos aportar, independientemente de que seamos un grupo o medio grupo. Entonces, eso empezó a crear una masa crítica de investigadores que se apostaban por una investigación, no un grupo que apostaba por una investigación. Y eso, para hacer ahora mismo los objetivos que hemos definido, nos ha venido estupendamente, porque hemos tenido que discutir mucho, eso yo no lo niego, hemos discutido muchísimo. Pero hemos discutido sobre esa base que ya teníamos de objetivos comunes y sobre qué queríamos hacer en los próximos años. Y con un objetivo muy largo, es decir, el ITEFI tiene una proyección muy fuerte de que siempre tiene un planteamiento de una ciencia aplicada para resolver problemas de la sociedad en unos ítems muy determinados. Pues en eso, ¿qué es lo que podemos aportar desde diferentes puntos de vista y bajo un mismo paraguas? Montamos, además de la Comisión de Excelencia, la Comisión dijo, ya tenemos todos una edad, vamos a involucrar a los más jóvenes. Nuestros más jóvenes los definimos por debajo de 50 porque no podíamos definirlos por debajo de 40. Pero, entonces, ¿por qué lo hicimos así? Pues un poco para romper con aquello de que los que siempre tiramos sigamos tirando, sino que a la gente joven que se imponga, que dé su visión y que además, como digo yo, los institutos serán de ellos y serán ellos quienes tendrán que definir sus líneas y arrastrar a los que ya están próximos a la jubilación y que están un personal un poco más descreído. Nos ha llevado mucho más tiempo de lo que podíamos imaginar, pero lo hemos hecho. Lo hemos hecho y yo creo que lo importante es que hemos sido, como me decía alguien tomando café hace una semana, dice, no había discutido tanto de qué iba a ser en los próximos 5 o 10 años como este viaje. Dice, y me quedan 10 años para jubilarme, pero me voy a jubilar con un punto de vista que no había tenido antes. Y eso, dice, yo con eso estoy satisfecho, porque no me planteo solamente el trabajo a 3 años, sino me estoy planteando el trabajo a más largo plazo con un horizonte de decir, quiero este problema, voy a desarrollar en este proyecto, llegaré hasta este punto, pero con la idea de que el siguiente tengo que llegar a un punto más allá. Y yo creo que eso es una cosa en la que nos ha ayudado muchísimo. Genial. Necesitamos dar paso a la audiencia, así que vosotros tres, con esos últimos, os voy a pedir que comprimáis lo más posible vuestra respuesta. Eloy. En nuestro caso, el proyecto científico y el plan de excelencia están juntos ya en un documento que es la solicitud del Severo Ochoa. Deciros que a veces es difícil saber la distinción en dónde empieza uno y dónde termina el otro. Sí. Deciros que nunca está terminado, ni el proyecto ni el plan se terminan. Es un documento vivo y que conforme empiezas a trabajar en él y empiezas a ejecutar van cambiando las cosas. Eso es importante decirlo en el propio documento, que es adaptativo en el tiempo, que incluso los presupuestos que vayan para los gastos tienen que tener esa flexibilidad de adaptarse, porque puedes obtener fondos de otro sitio y gastarlos en otra cosa. Esos serían básicamente los comentarios así que querría haceros y que, como os decía, van a ser flexibles con lo que planteéis, pero tiene que estar razonado, tiene que estar justificado y tiene que tener coherencia desde un punto de vista estratégico. El resumen de nuestro plan científico y plan de excelencia es identificar las líneas de investigación. Nosotros, como os decía, estamos en 2 grupos que son básicamente ciencia aplicada con 25 IPs y ciencia básica con otros 25 IPs, son 2 grupos muy grandes. Hay una serie de líneas de investigación, que creo que son 5 o 6, en las que somos referentes internacionales, son líneas de largo plazo en las que tenemos gente muy competitiva, y otra serie de líneas emergentes. La gente de los grupos, los investigadores, pueden trabajar en varias de esas líneas. Eso es como está organizado el plan estratégico, el plan de excelencia del centro. Y hay una serie de acciones. El objetivo general es renovar nuestra potencia de trabajo en el claustro. Ese es el objetivo, desde hace ya 3 años. Y lo estamos ejecutando. Como ya os decía,
tenemos un proyecto que se llama Cualifica, en el que estamos utilizando todos los recursos que nos vienen para la gente nueva que entra, no para los que ya estamos ahí, que ya tenemos la capacidad de obtener recursos. Y está siendo muy exitoso. Tradicionalmente nos hemos quejado mucho en los documentos que hemos elaborado desde la casa, quejándonos de no podemos definir qué plazas salen para el centro, no sabemos cuántas plazas nos van a dar, no podemos contratar la gente que queramos y ficharle con el sueldo que yo quiera para traérmelo. Hemos aceptado que eso no se puede y hemos cambiado la estrategia radicalmente. ¿Cómo? Identificando gente joven muy prometedora, ayudándoles, llevándoles de la mano para que entren en nuestro sistema, se presenten a Ramón y Cajal y de esa manera puedan entrar. El resultado es que ahora mismo tenemos 11 Ramones y Cajales en la casa. Y funcionar funciona. Entonces, se trata de buscar las maneras en las que dentro de un sistema tan encorsetado como es el nuestro, que nos da pocos grados de libertad, podemos colarnos y mejorar la manera y, en nuestro caso, renovar ese claustro, traer gente brillante con ideas nuevas que nos permita seguir manteniendo ese liderazgo internacional en una serie de líneas y abrir otras nuevas que se vuelven muy interesantes desde el punto de vista tanto básico como de investigación aplicada. Ese sería el resumen nuestro. A ver, pues nosotros venimos de la reciente construcción de las líneas principales del instituto, de los grupos y los departamentos. Y esto se hace a partir de este es mi cuarto plan estratégico en 3 años, del primer plan estratégico que se hace discutido ampliamente con el claustro. Es decir, nuestros departamentos marcan las líneas prioritarias de acción del instituto. O sea, es algo que se va retroalimentando. De tal manera que hemos construido el proyecto científico general teniendo en cuenta estas líneas y estos departamentos. Este proyecto general, al contrario de lo que ha pasado en otros institutos, pues para la mayor parte del personal del IGME no ha resultado demasiado atractivo, o sea, no se han implicado demasiado. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues lo que nos hemos planteado desde todo este grupo de tantas personas es buscar un proyecto integrador que visibilice que el IGME es un centro que hace ciencia básica y que hace ciencia aplicada excelente. Que en el IGME hay un personal técnico muy importante que da servicio y que es excelente junto con el personal científico. Entonces, lo que nos hemos planteado como plan científico concreto, hemos decidido concretizar, es generar un proyecto piloto dentro del piloto, que sería seleccionar 2 zonas del territorio que todavía no están seleccionadas, pero eso es lo que está en el piloto, en el que se muestre cómo la geología y la minería son fundamentales para la transición ecológica. Es decir, ahí están todas las líneas del instituto en un proyecto integrador y transversal, pero pequeñas áreas. Tenemos también la ventaja de que recientemente hemos terminado un proyecto de la cartografía geológica de Angola y nos ha dejado unos remanentes con los que podemos financiar todo esto, además de con la financiación del Plan Max. Entonces, vamos a autogenerar un proyecto concreto, situado claramente en el territorio y liderado por gente joven, en este caso personal técnico. O sea que vemos un proyecto general y un proyecto concreto. Este proyecto concreto es el que creo que nos va a permitir visibilizar hacia dónde va el IGME, las carencias que tiene y cómo moverse. Va a dar mucha visión del IGME como ciencia básica, como ciencia aplicada, pero también va a ayudar mucho a la transferencia y a la difusión. Es decir, que nosotros queremos ver los resultados de esto dentro de 3 años cuando hagamos esto. Y también va a seguir como carta de representación de cara a la gestión del territorio para las administraciones públicas. ¿Qué pasó en la Asamblea que presentamos esto y que la persona seleccionada para llevar a cabo este proyecto, dirigir este proyecto piloto concreto, que es personal técnico, lo expuso? Pues que realmente esto entusiasmó. Entonces, si bien el proyecto general no ha entusiasmado, este proyecto en concreto sí. Entonces, es como vamos a trabajar. Yo creo que a lo mejor es una visión distinta, pero como esto es flexible, nos parece interesante empezar a trabajar desde esta línea porque creemos que este proyecto puede ser el motor para integrar, para trabajar transversalmente, aunque no sea el plan científico, el proyecto científico del 100% del instituto, pero sí de todas las líneas del instituto. Entonces, ¿esto es cómo lo vamos a hacer? Y en el fondo lo que permea es lo mismo. Tenemos la idea de que es fundamental identificar líneas que vertebren el centro, líneas en las que puedan participar gente, investigadores de distintas áreas
todos tienen algo que contribuir. Correcto. Sí, sí. Luis. Este es, en nuestro caso, ha sido así. La dinámica ha sido que después de definir los elementos centrales, que son 3 programas de investigación donde participan personas y grupos, y 3 acciones transversales que permean todo el instituto. La dinámica ha sido una dinámica de apertura a través de un Google Drive donde se ha ido aportando todo eso, todo lo que es, en fin, las experiencias, opiniones y demás. El posible éxito del programa científico de la Mireia Fontanals es el hecho de que yo esté en estos momentos sentado aquí y no esté en mi despacho redactando el programa científico. ¿Por qué? Porque sencillamente todos sabemos que al final alguien tiene que ponerse a redactar el programa científico, y en los planes estratégicos al final todos sabemos que el director o el equipo de dirección son los que de alguna manera están redactando todo ese programa, ese plan estratégico. En estos momentos, ahora mismo, el grupo de personas que se han comprometido, salidos del claustro y demás, sencillamente están haciendo la revisión de la 12ª versión del plan científico. Entonces, ellos están trabajando. Entonces, esta fue una de las premisas. Este plan no lo va a hacer el equipo de dirección, sino que lo que va a hacer sencillamente el conjunto del personal. El conjunto del personal tiene que aportar sus visiones, puntos de vista, y de ahí, sencillamente, tiene que haber unos relatores, un equipo de personas que vayan a hacer esto, evidentemente con la colaboración del equipo de dirección, para decir, oye, esto por aquí o esto por allá, indicando todo eso, pero que realmente salga el bottom-up, pues sencillamente sea así, porque si no, volvemos a repetir el hecho de que al final es el equipo de dirección el que marca las líneas de lo que eran los planes estratégicos y demás. Como a mí, en fin, como a todos vosotros, sencillamente, pues os ha pasado durante mucho tiempo a la hora de redactar los planes estratégicos. Al final es el director el que se pone el fin de semana o en Navidad o en Semana Santa a hacer la redacción final. Y entonces yo puse como elemento fundamental que esto tenía que salir de la base y que la gente se tenía que comprometer para poder llegar a buen fin. Y evidentemente después de los primeros análisis, de los comentarios externos y todo esto, bueno, pues definimos qué acciones vamos a hacer a nivel global científicamente y qué acciones transversales vamos a hacer ahí. Y a partir de ahí se trabaja, se hacen las aportaciones. Ya digo, ahora en estos mismos momentos se está haciendo la redacción final de lo que será el plan científico de la Mireia Fontanals. Yo creo que lo que dices ahí es muy importante, porque efectivamente es un cambio de mentalidad. El plan científico debe salir del centro. Claro. No debe ser desde arriba hacia abajo, sino al revés. Hay que formar un grupo de investigadores comprometidos y con buenas ideas que sean capaces de realmente darle un contenido total al centro. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. Os habéis portado muy bien, pero os voy a pedir que os portéis todavía mejor con las respuestas de la sala. No veo nada, pero ahí hay una mano. 1 y 2 otra. allí. 3. Allí. Ahí hay otra. Y Otra Mario más. está ahí. No sé si... Hola, muchas gracias por esta exposición, por vuestro trabajo. Soy José María Freile del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, y yo tengo un deseo y una duda. Un deseo, yo también quiero, ¿vale? También quiero tener un proyecto científico que aúne voluntades de la mayor parte de esa campana de Gauss, aunque se queden fuera algunos francotiradores. Y la duda es, ¿cómo se va a aplicar el proyecto MAX a institutos mixtos y si sería posible, al menos, efectuar una autoevaluación sensata y correcta de la problemática particular de este tipo de institutos? Si lo tenéis planteado, si habéis hecho alguna prueba inicial o si todo de momento se ha circunscrito a institutos propios. Vamos a ver. Yo creo que para empezar con los pilotos era importante, digamos, tener un grupo homogéneo. Pero eso no significa que el MAX sea exclusivamente para personal del CSIC en centros mixtos. Creo, de hecho, que es al contrario. El centro mixto, la única manera de alcanzar la excelencia es incorporando al personal de la universidad y al personal del CSIC en un solo proyecto común. No siempre es fácil, ¿vale? Pero
Te hablo en el caso de mi centro, que fuimos capaces de vertebrar un proyecto común en nuestra segunda María de Maeztu, tomando a todos los grupos de investigación de la universidad, y de hecho creo que es todavía más potente que el primer María de Maeztu. En el caso del MAX tenemos que ver la manera de que el gasto se pueda aplicar a los centros, a los grupos de la universidad o de las otras instituciones, pero no creo que sea difícil. Es decir, debéis desarrollar ese programa en conjunto con la universidad, y tanto la universidad como el CSIC deben ser capaces de beneficiarse de esos fondos. Sí, está Mario allí. Lo veo. Gracias. Bueno, soy Mario Mellado del Centro Nacional de Biotecnología. Me siento obligado a compartir un par de experiencias, sobre todo con todos aquellos que están ahora pensando en los SAP y en los Steering Committee de los centros, ¿no? Nosotros lo tenemos desde hace muchísimos años. Yo creo que el primero fue en el año 95. Y quiero compartir con vosotros que la tendencia general cuando uno trata de nombrar SAP es elegir aquellos de más relumbrón, y porque uno cree que eso le da prestigio al centro, ¿no? Mi experiencia después de los años es que lo que es importante es encontrar gente que sea dúctil y que trabaje en lo que tiene que trabajar, no que sea de relumbrón, ¿no? Si encima une las dos cualidades, pues mejor, ¿no? Pero que una cosa que es importante es pensar que los SAP tienen que ser flexibles, es decir, no me vale nombrar un SAP y que después no cumpla su propósito, sino que si eso no sucede, en la siguiente evaluación fuera y que venga otro. Esto es crítico, porque es lo único que hace que el SAP realmente haga cosas creíbles para el centro y sean buenas para el centro. Otra cosa que es importante es definir exactamente al SAP qué es su función. Uno puede evaluar a todos los grupos, en nuestro caso son más de 80, y eso genera un caos y una trabajera infinita que a los SAP los asusta. Otras veces es preferible evaluar programas, evaluar el centro, evaluar departamentos, evaluar servicios. Esto a veces ayuda bastante a que las conclusiones del SAP sean más llevaderas por parte de todos. Crítico tener una persona, como ya ha dicho Eloy, que pertenezca al sistema. Incluso en las evaluaciones más serias, nosotros hemos incorporado también una figura que a mí me gusta dentro de los centros, que es personal del centro que se haya jubilado ya y por lo tanto ya no pertenezca al centro. Esta persona no participa en la evaluación del centro, pero sí ayuda al Steering Committee si tiene que tomar alguna decisión o quiere consultar algo concreto del funcionamiento interno del centro. Es una figura que no genera caos en el entorno porque normalmente eliges gente que son potentes y que ayudan mucho al SAP a tomar las decisiones a veces, ¿no? Esto es súper importante. Respecto a las reuniones para conseguir proyectos comunes, nuestro centro también es multidisciplinar, como la mayoría de los centros, ¿no? Y nosotros creíamos que eso era una debilidad infinita y nos hemos dado cuenta que justo ese es la fortaleza, porque el mismo objeto, como antes decía Vincenzo, se observa desde distintos puntos de vista y eso es crítico para hacer algo creíble. Eso es crítico y, por lo tanto, debe intentarse porque se puede hacer. Y la última reflexión que yo quería hacer era para aquellos que tenéis problemas al momento de evaluar esto en el claustro, existen otro tipo de maneras de organizar esto y es evaluaciones parciales o reuniones parciales con equipillos que al final, después de tú hacer 14 reuniones de 8 personas, puedas tomar decisiones que avanzan sobre el claustro. De tal manera que lo único que creo que es importante es que esas reuniones no deben estar protagonizadas todas por gente antigua o todas por gente moderna, sino mezclar equipos, mezclar gente joven y moderna a la hora de esas reuniones, porque así nadie lleva la voz cantante que tape a los demás, ¿no? Y esa es la manera de proceder que nosotros tenemos y, bueno, ofrezco mi humilde experiencia en esto porque creo que nos ha ayudado bastante para eso. Muchas gracias, Mario. Quiero decir un par de cosas. Un segundo. Sí. Sí. No, yo tan solo quería decir antes de continuar que hay un elemento muy importante en el tema del Plan Max que se relaciona con la pregunta ayer de Felipe Criado que le hacía Ignacio, que es que nosotros estamos hablando de ciencia, pero la ciencia está ligada al tema de gestión y evidentemente en el Plan Max se ha de implicar de manera muy importante todo el ámbito gerencial. En el primer momento, cuando se le dice al ámbito gerencial que vamos a gestionar todo esto,
pues se genera lo que se genera. Se genera lo que se genera en la gerencia. Entonces, evidentemente, otros elementos que no hemos comentado, porque hemos estado hablando estrictamente de ciencia y demás, es sencillamente el hecho de que ahí tú tienes que buscar todas las complicidades con el ámbito gerencial para poder gestionar todo esto. Entonces, eso es un elemento fundamental para que esto llegue a buen puerto. Evidentemente, en el momento que tú dices tienes el plan científico, pero después tienes el plan de excelencia, donde tienes que indicar toda una serie de mejoras a nivel de lo que es gerencial, y tú estás planteando que a través de ese programa, sencillamente tú vas a poder hacer un PIE con una contratación, no sé, de un research officer, etcétera, o determinadas cuestiones que la gerencia dice, hombre, a ver, pues sí, que yo voy a poder tener determinados elementos que me van a ayudar en lo que es la gestión de todo esto. Entonces, este elemento no querría que quedase fuera de lo que es las intervenciones.